Escrito por Bogdanov Beletel, en colaboración con Draiget 720. La conexión prohibida. A lo largo de mis años de investigación paranormal, pocas historias han causado tanto terror como aquellas relacionadas con el Ártico. Mi experiencia con el faro de Axala y el proyecto Borealis parecían, al principio, eventos aislados. Sin embargo, una cadena de eventos me llevó a descubrir una conexión aún más siniestra, una verdad enterrada bajo capas de hielo y silencio. Todo comenzó cuando, tras años de estudios sobre estos incidentes, recibí una carta anónima. El remitente afirmaba tener información crucial sobre ambos casos y me instaba a encontrarme con él en un lugar remoto en Noruega. Intrigado y con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí acudir a la cita. El hombre que me recibió era un excientífico del proyecto Borealis, un hombre envejecido antes de tiempo por los horrores que había presenciado. Se llamaba Dr. Klaus Reinhardt y su semblante reflejaba una mezcla de desesperación y urgencia. Me contó una historia que superaba cualquier pesadilla. Según Reinhardt, el proyecto Borealis no se trataba solo de perforar para obtener recursos energéticos. En realidad, era una operación secreta destinada a explorar un fenómeno descubierto accidentalmente durante la construcción del faro de Axala en el siglo XIX. Los constructores del faro, al cavar los cimientos, habían encontrado una estructura subterránea antigua, construida con una tecnología desconocida y materiales imposibles de identificar. El faro fue construido para encubrir el acceso a esta estructura, que parecía extenderse en dirección al centro del Ártico. Reinhardt explicó que los científicos del proyecto Borealis habían encontrado documentos antiguos y mapas que apuntaban a esta conexión. El objetivo real del proyecto era llegar a esta estructura y desentrañar sus secretos. Las perforaciones del proyecto Borealis despertaron algo que había estado dormido durante milenios. Las leyendas inuit hablaban de un antiguo, un ser que controlaba las sombras y el hielo. Las extrañas figuras vistas en el faro de Axala y los eventos en Borealis eran manifestaciones de esta entidad, que ahora estaba desatada y hambrienta. Reinhardt me mostró un mapa que detallaba una red subterránea de túneles y cavernas que conectaban el faro de Axala y el sitio de perforación de Borealis. Estas estructuras, dijo, no fueron construidas por manos humanas. Eran obra de una civilización antediluviana que adoraba a los antiguos, seres de oscuridad y frío. Decidimos embarcarnos en una expedición para seguir estas conexiones. Con un pequeño equipo y provisiones limitadas, nos dirigimos al Ártico. La primera parada fue el faro de Axala. Su apariencia desolada y abandonada parecía más siniestra que nunca, sabiendo ahora su verdadero propósito. Encontramos el acceso a los túneles bajo el faro, tal como Reinhardt había descrito. Los túneles eran oscuros y fríos, con paredes cubiertas de inscripciones en un idioma desconocido. A medida que nos adentrábamos, los susurros y sombras comenzaron a rodearnos. Sentíamos una presencia constante, observándonos desde las profundidades. Tras horas de caminata, llegamos a una caverna enorme y antigua, iluminada por un resplandor antinatural proveniente de cristales incrustados en las paredes. En el centro de la caverna, un altar antiguo estaba rodeado de figuras talladas que representaban a los antiguos. La temperatura bajó bruscamente, y el aire se llenó de una energía opresiva. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura alta y oscura, formada por sombras vivientes y ojos brillantes como brasas. Era la entidad que habíamos despertado. Reinhardt intentó comunicarse con ella, hablando en un tono que parecía más un canto ritual que lenguaje humano. Pero la entidad respondió con un rugido que resonó en la caverna, haciendo temblar las paredes. En un instante, Reinhardt fue levantado del suelo por tentáculos de sombra y arrastrado hacia la oscuridad, sus gritos de agonía resonando hasta silenciarse abruptamente. El pánico se apoderó de nuestro equipo. Intentamos escapar, pero los túneles comenzaron a colapsar a nuestro alrededor. Corrí tan rápido como pude, sintiendo la presencia de la entidad persiguiéndome. Logré salir del túnel justo cuando el acceso colapsó por completo, sellando la entrada a la caverna para siempre. Regresé a la civilización, llevando conmigo la verdad de la conexión prohibida entre el faro de Axala y el proyecto Borealis. Aunque intenté advertir a las autoridades y al público, mis relatos fueron descartados como delirios de un hombre traumatizado. Sin embargo, sé lo que vi, sé lo que despertamos. La entidad sigue ahí, bajo el hielo, en la caverna antigua, esperando el momento oportuno para reclamar lo que considera suyo.
Y mientras el mundo sigue girando, ajeno a este horror enterrado, sé que algún día, alguien más cometerá el mismo error, despertando a los antiguos y desatando un terror que podría consumirnos a todos. Tras mi regreso, intenté reanudar mi vida normal, pero las pesadillas me perseguían. Una noche, mientras investigaba más sobre las antiguas civilizaciones del Ártico, recibí otra carta anónima. Esta vez, contenía fotografías de un equipo de exploración moderno parado frente al faro de Axala. En el reverso de una de las fotografías, una nota decía: la búsqueda continúa. Hemos encontrado algo más profundo. Desesperado, traté de contactar a las autoridades, pero mi advertencia fue ignorada nuevamente. Sin embargo, semanas después, la noticia de la desaparición de otro equipo de científicos en el Ártico llegó a los titulares. Las circunstancias eran inquietantemente similares: equipo perdido, comunicaciones cortadas, y extraños fenómenos en el lugar. La entidad no solo seguía allí, sino que parecía estar más activa. Se hablaba de tormentas de nieve súbitas y avistamientos de figuras oscuras cerca de la zona del faro. Intenté reunir un equipo de investigadores paranormales, pero la mayoría se negó, temiendo lo que podría suceder. En medio de la creciente desesperación, decidí volver al Ártico una última vez. Equipado con todo el conocimiento que había acumulado y armado con las herramientas y rituales antiguos que había encontrado en mis investigaciones, me dispuse a sellar la entidad de una vez por todas. Llegué nuevamente a la base abandonada de Borealis, encontrándola aún más deteriorada y consumida por la helada. Los susurros eran más fuertes ahora, casi como si la entidad supiera que había regresado. Los túneles subterráneos, aunque en ruinas, seguían ahí, como venas de un ser maligno. Al adentrarme en los túneles, los cristales brillaban con una luz más siniestra y las inscripciones parecían cambiar, formando palabras y advertencias que antes no estaban allí. Llegué nuevamente a la caverna de los antiguos, donde la entidad se alzaba en toda su aterradora gloria. Comencé el ritual, recitando las palabras que había aprendido, usando los objetos que, según los textos antiguos, podrían contener el poder de la entidad. Sin embargo, mientras las sombras se retorcían y la caverna temblaba, una verdad se reveló. La entidad no era solo una, sino muchas, conectadas por una consciencia colectiva que se extendía más allá del Ártico, hacia lugares desconocidos. El ritual parecía estar funcionando, las sombras retrocedían y la temperatura empezaba a normalizarse. Pero justo cuando parecía que podría tener éxito, un temblor sacudió la caverna. Los cristales comenzaron a resquebrajarse y un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades. La entidad, o lo que fuera esa cosa, estaba furiosa y no se dejaría encerrar fácilmente. Con el último aliento, arrojé el amuleto que había creado hacia el centro de la caverna. Una explosión de luz llenó el espacio, cegándome momentáneamente. Cuando recuperé la vista, la entidad había desaparecido. Sin embargo, la sensación de que algo había salido mal no me abandonaba. Logré escapar de la caverna justo antes de que colapsara, pero la sensación de triunfo estaba teñida de incertidumbre. Sabía que había sellado algo, pero no estaba seguro de qué. ¿Había logrado encerrar a la entidad, o simplemente la había enfurecido aún más? Regresé a la civilización, solo para encontrar una última carta anónima esperándome. Has sellado una puerta, pero hay muchas más. La sombra no puede ser contenida. Y así, la conexión entre el faro de Axala y el proyecto Borealis permanece, un misterio y un horror que podría desatarse de nuevo. Cada noche, en mis sueños, veo las sombras danzando y escucho los susurros que me advierten. El hielo no es una barrera, solo una prisión temporal. El Ártico guarda secretos que no deben ser perturbados, y aquellos que se atrevan a explorar sus profundidades podrían encontrar un destino peor que la muerte. Y mientras el mundo sigue su curso, ajeno a estos horrores, yo sé la verdad. La entidad sigue esperando, paciente y hambrienta.